todos caigan, aquí a nadie nace limpio. Y exactamente, el hombre pecó y toda la descendencia vino con pecado. Ahora en el plan perfecto de Dios, Él ya tenía diseñado el plan. Tenía a su Hijo, que Él debía de morir. ¿Por qué? Por amor al mundo. Porque nos amó y nos ama hasta ahora, ¿verdad? Él vino y dio su vida, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre y crucificado, ¿verdad? En esa cruz, luego enterrado y resucitado por Dios. Allí venció a la muerte y ahí nos dio vida eterna. Entonces, desde ahí, ¿verdad? El hombre tiene que sufrir, porque Dios allá le dio a cada uno, ¿verdad?, las consecuencias de lo que iban a pagar por el precio del pecado. Entonces al hombre le dijo que iba a trabajar duro, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Y a la mujer que con dolor parirá sus hijos. Y tu marido le dijo, se enseñoreará de ti. Pero el diseño de Dios así es, ¿verdad? Entonces, así es que el hombre necesita de Dios para limpiar ese pecado. Porque para eso diseñó ese plan perfecto Dios. Para poder salvar al hombre, para que no se perdiera en ese pecado impuesto por Satanás. Y entonces por eso es que aquí cuando Jesús habla del pecado, de las consecuencias que trae, al hombre no le gusta. Y el hombre dice, qué duro es. Por eso es que aquí le dice, va dura esa palabra, ¿no? Y es que la vida ahora no es fácil, ¿no? Pero como así dijo Jesús, ¿no?, que en el mundo iban a haber pruebas, iban a haber aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ya venció al mundo. El mundo nunca iba a poder con Dios, porque el mundo fue creado por Dios. Entonces el que lo hizo tiene poder sobre todo. Así es que de eso vamos a hablar, de cómo dice ahí, ¿verdad?, que las palabras de Jesús traen vida eterna. Esa esperanza que Jesús trajo para que el hombre, a pesar de que el pecado lo iba a destruir, iba a haber alguien que iba a quitar ese pecado y así poder ser salvos. ¿De qué? De la condenación eterna. Porque estábamos condenados a muerte. Porque la paga del pecado es muerte y por eso la ley nos enseña de que en la ley nadie podía salvarse. Todo el que pecaba moría. Entonces por eso es que dice ahí, ¿verdad?, que Cristo sí vino a darle esperanza al mundo de salvación y vida eterna. Iniciamos ahí, versículo 60, dice ahí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No cualquiera quiere oír la palabra de Dios. Cuando usted le predica a gente del mundo que está bien entregada al mundo, no quieren oír la palabra. ¿Por qué? Porque es duro seguirse, someterse, pero es duro dejar las cosas del mundo. Porque ya están enredados en el mundo. Y apartarse de eso, de todo lo que para ellos es agradable, no es tan fácil. Porque ellos le llaman agradable a las cosas que ven con los ojos, a las cosas que se ven en esta tierra. Pero Jesús nos manda que no tenemos que ser apegados a las cosas de este mundo, sino a las cosas de Dios. Por eso dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y reconocemos que es dura. ¿Por qué? Por las pruebas, por las tentaciones, que nosotros solos no podemos vencerlas. Entonces, por eso dicen, no, eso es duro. Porque hay que someterse ¿a qué? A la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para el bien, para la disciplina del hombre. Porque Jesús es un modelo de vida. Y a eso vino Él, a enseñarnos cómo vivir en esta tierra. Para eso Él se hizo hombre. Y para enseñarnos también de que Él pudo vencer el pecado. La tentación no lo dominó. Sin embargo, Él, en su amor, ¿verdad?, vino y murió por los pecadores, no siendo pecador. Así es que por eso dice ahí, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, aquel que no quiere apartarse del mundo no va a oír esa palabra. O le da igual a que estén diciendo algo ahí. ¿Por qué? Porque él está en su mundo.
El mundo lo tiene entretenido. Porque como en este mundo muchos eso buscan. Incluso los cristianos, entretenimiento. Por eso nos clavamos en las redes, ¿verdad? Pasamos en el Facebook, en el Instagram, en YouTube, ¿verdad? Un buen tiempo. Viendo, ¿qué? Perdiendo tiempo. Cuando podíamos tener una buena comunión con Dios, ¿verdad? Así es que por eso dice ahí, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús, dice, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban. Dice de que Jesús, sabiendo en sí mismo, ¿por qué dice en sí mismo? Porque Él lo sabe todo. Él sabía qué estaban pensando, qué ellos decían en su mente. Entonces, sabiendo Jesús, dice que en sí mismo, que sus discípulos murmuraban, estaban murmurando de lo que Jesús decía. Entonces dice, discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto os ofende. A muchos les ofende la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús, sabiendo eso, que a muchos les afecta, que no es tan agradable la palabra cuando vienen las pruebas, cuando hay que soportar el dolor, o el sufrimiento, o el acoso de las consecuencias que nosotros hemos hecho a través de nuestros pecados. Entonces Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 62. Pues, ¿qué le dijo? Si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Y a dónde estaba? En el cielo. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que dejando Él su trono de gloria, se vino a humillar a lo sumo. ¿Por qué? Por el amor que nos tiene. Por eso se humilló, sufriendo Él nuestra culpa. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús vino y nos justificó. Y nos dijo, yo los voy a salvar. Por eso soy su Salvador. Entonces por eso es que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Porque Él nos salvó de la muerte eterna, de la condenación, ¿verdad? Y por eso dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es una pregunta que está haciendo ahí. Dice el versículo 63, el Espíritu, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahí está explicando el evangelista Juan de que nosotros tenemos que buscar el espíritu de vida. No el espíritu de muerte, porque ese está en la carne, dice ahí, ¿verdad? Por eso dice que el espíritu es el que da vida. La carne, dice, para nada aprovecha. Entonces, la carne no nos va a ayudar a salvarnos. La carne es la que llama a la tentación. Y entonces el enemigo aprovecha en la carne, ¿verdad? Que usted entre en miedo o en duda de que si será cierto o no lo que se predica. Que por la fe somos salvos, por su gracia y su misericordia usted y yo somos salvos. Pero el enemigo les hace creer a muchos de que no es así nomás, ¿verdad? No, si es que no es así nomás. Lo que Cristo hizo es un gran sacrificio para salvar al mundo. Y ese sacrificio es el único que puede lavar nuestros pecados y nuestras culpas. Por eso dice, ¿verdad, Romanos, que siendo aún pecadores a Él no le importó, Él siempre murió para salvarnos. Entonces por eso dice, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? La palabra. Eso nos da vida. Cuando usted se somete a la palabra, cuando usted se instruye en la Biblia, cuando tiene una buena comunión con Dios y usted tiene una buena lectura bíblica diaria, esa palabra le da vida. ¿Por qué? Porque esa palabra, si usted está desanimado, lo anima. Porque sabe que en Él hay esperanza. Porque todo lo que es bueno es de Dios y edifica las vidas de las personas. Pero en la carne usted no siente ese deseo de leer la Biblia. No siente ese deseo de congregarse. No siente ese deseo de cantar alabanza, sino de seguir durmiendo.
de estar haciendo nada. Pero eso es lo que el enemigo le pone. Descansá, ya trabajaste. Así es que por eso aquí Jesús nos está diciendo, ¿verdad?, que el Espíritu es el que tenemos que buscar nosotros y andar en Él. Hay una palabra allá en Romanos 8, ¿verdad?, que muchos la conocemos, ¿va?, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Así es que por eso dice ahí que el Espíritu es el que da vida, ¿verdad?, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que Jesús habló es vida, edifica al hombre. Y por eso nosotros tenemos que seguir esa enseñanza. Enseñanzas que nunca lo van a llevar a perdición, sino que nos va a edificar nuestras vidas. Vamos a ir teniendo ese crecimiento espiritual que nos hace falta para someternos bien a Dios. Entonces dice ahí el 64. Pero hay algunos, dice, de vosotros. Entonces Él sabe que entre nosotros, entre el pueblo de Dios, también hay algunos. Entonces dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos que tienen esa duda. Porque sabe de que quien mete la duda es Satanás, ¿verdad? Que dice la palabra que es padre de toda mentira. Entonces pone esa duda y dicen, yo no creo. Porque no creo que solo decir que creo, ya soy salvo. Entonces esa duda entra en las personas. Y en mucha gente que anda perdida en el mundo, no creen. Porque no creen que es así de fácil. Que así lo hizo Dios. Por su gracia. Fue por su misericordia. Que el sufrimiento de Cristo es el que valió la salvación para nosotros. Entonces dice ahí, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, dice, desde el principio, quiénes eran los que no creían. Entonces dijimos que Él es omnisciente, ¿verdad? Que lo sabe todo y lo conoce todo, y dice entonces que Él desde el principio, Él ya sabía quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Ahí está Jesús conociendo que ya había alguien. O sea que muchos, cuando yo fui una vez, creo que allá por el año 2000 o 2001, a un seminario llamado Lidere, en el Taber, ¿verdad?, con Marco Wicks, allá nos enseñaron, ¿verdad?, de que Jesús también escogió a 2 y en uno se equivocó, pero Jesús nunca se equivoca. Él ya sabía, aquí dice que ya sabía que había uno que le iba a entregar, pero era en el plan perfecto de Dios, para que fuera cumpliendo la profecía. Pero en esa enseñanza así nos dijeron, ¿verdad? Si todos nos equivocamos y que no se quede. Hasta Jesús escogió 12 y uno le salió malo. Una manzana podrida, decía. Y todos oyendo, iba atentos. Sí, es cierto. Pero Jesús sabe todo. Si no se equivoca en lo que hace es perfecto. Por eso dice ahí, ¿verdad?, que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces Él ya esperaba el momento. Eso es lo que Él esperaba. En su tiempo iba a salir alguien que le iba a engañar, pero Él ya sabía quién era. Y entonces dice, ya no me preocupa, porque cuando usted sabe lo que va a pasar, por eso a mi esposa y a mi hija, yo siempre les digo, pensando más adelante las cosas, cómo van a salir. Es que vos ya estás pensando algo que no puede ser. Pues sí, es que lo que pasa es que yo así aprendí. Pero es cierto que yo aprendí así en mi trabajo. Porque yo reparaba una máquina y yo me ponía a pensar, esta pieza va a fallar más adelante. Entonces, así lo aprendí en la vida también. Pero si yo hago esto, como las pastillas y todo eso, si tomo esto más adelante me va a afectar en esto. Entonces, por eso yo siempre le digo, preparémoslos para lo peor. Que no se dé, es ganancia. ¿Por qué? Porque así yo ya sé lo que va a pasar. Ya estoy prevenido. Entonces por eso yo lo pienso. Pero el que tiene la última palabra es Dios. No uno. Entonces dice ahí que eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todo es que Dios lo permite.
Y dice que nadie puede venir a mí si Dios no lo permite. Entonces usted y yo podemos predicar y nadie se convierte. Como a mí me pasa, predico y la gente no llega. Entonces, ¿por qué? En la carne yo quisiera que toda la iglesia o todas las iglesias se llenaran. Pero no es así, ¿verdad? Es en el tiempo de Dios. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, allá en Romanos, así dice, ¿verdad? Que no es para el que quiere, ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y esto lo está diciendo aquí Jesús. Que no es como el hombre dice o piensa, ¿verdad? Sino que dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre, si Dios no pone, ¿verdad?, la obra en él. Por eso es el poder del Espíritu Santo el que obra. El crecimiento lo da Él. En el hombre está a predicar la palabra. Ya el poder venir a Cristo ya es de Dios. Así es que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Que nadie viene a Cristo si Dios no lo permite. Y las cosas que nos pasan es porque Dios los ha permitido. Sea bueno o malo, Dios permite que pasen para algo, para algún plan que Él tiene y se tiene que cumplir. Así que por eso tenemos que estar confiados en Él, ¿verdad? Que si nos pasa algo que nosotros no quisiéramos, enfermarnos, pero tiene que pasar. Son procesos. Y en esos procesos tenemos que ir confiando más en Dios, porque Él es el que nos puede dar la respuesta. Bien, entonces dice ahí, ¿verdad?, que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces Él tiene la última palabra. En los enfermos, en los problemas, en las pruebas, Él tiene la última palabra. Por eso la decisión de nosotros es buscar de Él. ¿Cómo? En oración. Clamar a Él. Porque si a Él le place en ese momento, nos bendice. Y nos da esa respuesta. Pero si no es el tiempo de Dios, usted y yo podemos seguir clamando como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que pasó, dice, 2 años clamando por ese aguijón en la carne. Y dice que no le contestó, ¿verdad? No tuvo la respuesta. Porque en el tiempo de Dios así es. Si a Él le place, lo hace, y si no, por eso dice la palabra, ¿verdad?, que Él hace como a Él le place, no como el hombre dice. En su misericordia, ¿verdad? Él, cuando ve el clamor del creyente, Él dice, le voy a dar esta respuesta ahora. Y así es que muchas veces, ¿verdad?, hay sanidades, hay milagros donde Él nos aparta de la muerte. ¿Por qué? Porque a Él le place que todavía estemos con vida para poder seguirle buscando, seguir clamando en las necesidades que tenemos, porque todos tenemos necesidades y vamos a seguir teniendo en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener aflicciones, vamos a tener necesidades, vamos a sentir dolores. Pero sigamos confiando en Él, que en su tiempo Él va a decir, ya es tiempo de que este dolor se te quite. O nos lleva de un solo, para quitarnos el dolor de un solo. Pero al final dice el Pablo, ¿verdad?, que el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Pero el vivir, el objetivo es para la obra, para que Dios cumpla su plan en nosotros. Sigamos ahí, versículo 65 estamos, ¿verdad? Vamos al 66. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ahí está, ¿verdad? Y ya no andaban con Él. Muchos se apartaron, donde vieron lo duro que era, que no era fácil. Por eso muchos dicen, ¿verdad?, el camino del evangelio es duro. Pero allí es de Dios, el que tiene la última palabra, el que puede hacer la obra. Entonces, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, muchos que le seguían, que estaban entregados, dice que volvieron atrás. Entonces no es que solo aquel que está medio instruido, no. Discípulos que anduvieron con Jesús se apartaron, dudaron.
Y ese es el cuidado que debemos de tener, de no dudar de Jesús, de no dudar de su palabra, porque su palabra es poder. Y cuando yo dudo, el enemigo aprovecha y dice, ya lo engañé, ya lo confundí, hoy le entró la duda. Y por esa duda muchos se apartan del camino de Dios, se apartan del evangelio, se caen de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero el enemigo se alegra. Y eso es lo que él quiere, que muchos no sigan adorando a Dios, sino que le adoren a Él. Y claro, en el mundo recibe mucha adoración. Todos los perdidos en los vicios adoran a Dios. Los que andan haciendo el mal, ¿verdad? Ellos ya no piensan de que el mal no agrada a Dios. Para ellos lo que están haciendo, esto es bueno. Entonces, por eso es que dice ahí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, ya no caminaban con Jesús. Ahora tenían otro camino, que para ellos era mejor. No, esto es duro, aquí no podemos, mejor nos apartamos. Y ese es el problema de muchas familias. ¿Por qué? Porque para empezar, en la familia, si no están todos unidos, no hay una misma comunión. Y ahí hay una separación, hay una división, ¿verdad? Que es donde se aprovecha por parte del enemigo a destruir la familia. Porque no se piensa igual. No se siguen los mismos lineamientos. Entonces dice ahí, ¿verdad? Que desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Pero la idea es que usted y yo caminemos siempre con Jesús. Que no nos apartemos. Que no nos desviemos de su camino, de su palabra. Porque ya vimos que las palabras de Jesús son vida. La carne es por gusto. Pensar diferente no es para apartarse de eso. Versículo 66 estamos, vamos al 67, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí les dijo, ¿verdad? Y ustedes ya no me quieren seguir también, ya sintieron duro, se quieren ir. Él dijo, el camino está libre, no es obligación, ¿verdad? Sino que eso es voluntario. Cuando Él dice, venir a mí, ¿verdad? Venir a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Él no obligó a nadie a seguirle. Por eso estos que se fueron porque ellos decidieron hacerlo. Entonces, Dios es el que pone en las personas, ¿verdad? El poder mantenerse firmes. Firmes en la fe. ¿Por qué? Porque si usted ya no tiene fe, ya no cree en Dios, ¿para qué lo va a seguir? Si se predica la palabra y es mentira, dijo el apóstol Pablo, vana es la predicación y la cruz. No funcionó el sacrificio. Pero eso es para los que no creyeron. Pero para los que creímos, para nosotros dice que es poder, ¿verdad? Es salvación y vida eterna. Entonces dice ahí, ¿verdad? 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Se quieren apartar o quieren seguir en el camino? Tenemos que mantenernos firmes, con los ojos puestos en Jesús. Eso dice Hebreo, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe. Él dio la definición de la fe, ¿verdad? Yo soy la fe. Eso dice Hebreos 11, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Creer en algo que yo por la fe ya la tengo, pero que realmente todavía no está, ¿verdad? Por la fe yo ya he creído de que esto va a ser mío. Entonces, eso es lo que Jesús quiere, que usted y yo sigamos creyendo en Él. Por eso es que allá en el 64 dice que Él sabía que muchos no creían. ¿Y quiénes eran los que no creían? Él ya sabía, ¿verdad? Entonces estamos en el 67, vamos avanzando, por ahí terminando, dice, le respondió Simón en el 68, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ahí está bien claro, ¿verdad? ¿Para dónde nos vamos a irle? Si lo mejor está con nosotros. Entonces por eso le dice, ¿verdad? Señor, le dijo Simón Pedro, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que a nosotros nos hacen vivir están en Cristo.
Entonces, ¿cómo vamos a escoger otro camino conociendo lo mejor, conociendo la verdad? Conociendo lo que agrada a Dios, vamos a desagradarle. No es así, tenemos que mantenernos. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? La palabra. Entonces dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, no hay vida eterna en nadie más, ¿verdad? Solo en Jesús, el autor de la vida. Entonces, si usted quiere seguir viviendo, siga caminando de la mano con Jesús, no se aparte de su camino. Por eso dice ahí que muchos se apartaron de él, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que seguir. Y Pedro, ¿verdad? Por impulso o por convicción, él le dijo, ¿y a dónde vamos a ir? Pues, ¿a dónde más? Si vamos a otro lado, nos perdemos. Por eso le dijo, ¿verdad? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos terminando ahí en el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Es el Hijo del Dios viviente. Ahí está otra de las respuestas de Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos? Le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna porque nosotros hemos creído. ¿Cuántos hemos creído? Amén. Hemos creído que Cristo es vida eterna, ¿verdad? Entonces eso es lo que Pedro le dijo. Y conocemos que tú eres el Cristo. Eres el Mesías, el Salvador. Entonces, el Hijo del Dios viviente. Jesús es Dios. Y ahorita se encuentra a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Intercediendo, dice, por cada uno de nosotros, para que nosotros no nos perdamos. Él está ahí, siempre tomándonos de la mano, siempre pidiéndole a Dios, todavía no les hagas esto. ¿Por qué? Porque Él es nuestro mediador, el único a que podemos pedirle. No le podemos pedir a San Rodolfo, ¿verdad? Porque no lo va a hacer el milagro. Y yo estoy pidiendo otro, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer yo? Si yo los pudiera hacer, todos los hubiera cumplido. Entonces tenemos que confiar en Jesús, ¿verdad? Y que Él es nuestro Salvador y que Él sí nos puede ayudar porque Él tiene poder. Poder para decirle y convencer al Padre y decirle, Señor, ayúdele, tenga misericordia de aquel hermano que está sufriendo mucho y está entregado a usted. Ahora tenemos que estar, ¿verdad?, convencidos de que no debemos de apartarnos del camino del Señor, porque el apartarnos no nos trae nada bueno. El que se aparta es porque sigue más los deseos carnales, que es lo que dice ahí, que la carne de nada aprovecha. 70 dice ahí, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Ahí está, ¿verdad? Yo los escogí a ustedes. Y yo sabía quiénes eran ustedes. Y sé cómo piensan. Y nosotros hemos sido escogidos también, ¿verdad? Y Él sabe cómo pensamos. Y qué tenemos en la mente. ¿Y qué vamos a hablar? Si la palabra ya en el Salmo dice, ¿verdad?, de que Él antes de que la palabra que salga de nuestra boca, Él ya sabe qué es lo que vamos a hablar. Entonces dice ahí, ¿verdad? Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Ahí está, ¿verdad? Que uno es el diablo, ¿verdad? ¿Y quién será? Dicen, ese diablo. Si al buscarlo a ver, va, seré yo, decían uno, va. Entonces, tengamos ese cuidado de no ser nosotros, ¿va? Porque a veces servimos ahí de diablo, ¿va? O sea, servimos de estorbo para que otros no vengan a Jesús. Entonces Jesús eso les dijo, ¿verdad? Yo los escogí a vosotros los 12. Y uno de vosotros sé que me va a entregar. Porque es el diablo, es el del mal. El diablo es el que hace lo malo. El que trata de apartarnos del camino del Señor. Eso es lo que va a hacer aquí. Apartarse. Porque piensa de que hay otro poder mejor para él, que es la ambición a las cosas materiales, y por eso es que le entrega. Bien, terminemos en el 71. Hablaba de Judas Iscariote. Ahí está el nombre de aquel que iba a entregarlo. Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y estaba entre los 12, dice, era uno de los 12. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, dice, ¿verdad? Hay unos malos, unos buenos, ¿verdad?
Pero Dios los conoce a todos. Y Él sabe quiénes están de corazón y quiénes están por costumbre, por tradición. Porque allá en la iglesia tradicional nos enseñaron, ¿verdad?, de que había un gran mandamiento, que era de ir los domingos, ¿verdad? Ir a misa los domingos y fiestas de guardarles. Pero ese era mandamiento de la Santa Madre Iglesia. O sea, de los dogmas. No era enseñanza de los 10 mandamientos. Era la iglesia poniendo sus normas. Por eso hablo de tradición, ¿verdad? De religión. Que el hombre impone muchas normas. Entonces, por eso es que dice, y era uno de los 12, el que le iba a entregar, dice. Eso es lo que Jesús sabía. Ahora, ¿qué sabe Jesús de nosotros? Todo. Todo lo sabe. Por eso en ningún momento de nuestra vida podemos ponernos a pensar de que Jesús no existe. De que Él no sabe qué estoy pensando o que me puedo esconder de Él. Si Él lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de apartarme del mal. Porque el mal me arrastra a perdición. Me arrastra más a los deseos terrenales o carnales. Pero Jesús dice que las cosas o las palabras que yo os hablo son vida. Porque el Espíritu de Jesús es el que da vida. Y en eso tenemos que confiar. Por eso que usted y yo tenemos ese espíritu de vida en nuestras mentes y corazones. Porque cuando creímos en Él, Él nos puso ese sello de su Santo Espíritu. El cual es el compromiso de Jesús de que le pertenecemos y cuando Él venga, nos vamos con Él, ¿verdad? Así que la gloria es para Dios, hermanitos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por esa palabra. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos dio